te acompañamos con excelente música. Señor Jesucristo. Éxitos cristianos del ayer. Sé que no voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora amiga. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones. Puse mi palabra, eres agradable. Tú eres mi pequeña y no voy a dejarte. No temas ni desmayes porque soy tu padre. Y en ningún momento no voy a dejarte. Sigue adelante, sigue caminando, porque las puertas se te están abriendo. No tengas miedo, yo voy a guardarte, en medio de la noche no voy a dejarte. Solo descansa, descansa en mi palabra. Tú eres mi niña en la que yo amo. Tú eres especial y yo de niña te he guardado. He dicho que eres mía y yo siempre estaré a tu lado. Solo descansa, descansa en mi palabra. Tú eres mi niña en la que yo amo. Tú eres especial y yo de niña te he guardado. He dicho que eres mía y yo siempre estaré a tu lado. Solo descansa, descansa en mi palabra. Tú eres mi niña en la que yo amo. Tú eres especial y yo de niña te he guardado. He dicho que eres mía y yo siempre estaré a tu lado. Puse mi palabra, eres agradable. Tú eres mi pequeña y no voy a dejarte. No temas ni desmayes porque soy tu padre. Y en ningún momento no voy a dejarte. Sigue adelante, sigue caminando, porque las puertas se te están abriendo. No tengas miedo, yo voy a guardarte, en medio de la noche no voy a dejarte. Solo descansa, descansa en mi palabra. Tú eres mi
la que yo amo. Tú eres especial y yo de niña te he guardado. He dicho que eres mía y yo siempre estaré a tu lado. Solo descansa, descansa en mi palabra. Tú eres mi niña, la que yo amo. Tú eres especial y yo de niña te he guardado. He dicho que eres mía y yo siempre estaré a tu lado. Solo descansa, descansa en mi palabra. Tú eres mi niña, la que yo amo. La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, a Radio Palabra Viva. Y con la voluntad de Cristo, hoy en el programa Nota Bíblica, vamos a hablar de una nota que Dios ha puesto en mi corazón. Y el título de esa nota le he podido titular ¿Cómo pudo Adán haber vivido 930 años? Es el título que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cómo pudo Adán haber vivido 930 años en el nombre de Jesús? Aquí, hermanos míos, en esa nota bíblica, nadie que lea la lista de los 10 antidiluvianos que se encuentran en Génesis 5 y la lista de los 10 postibulianos en Génesis capítulo 11, puede dejar sorprendente por la longevidad de este patriarca. ¿Y cómo es posible que en esta gente haya podido vivir tanto tiempo? Además, esto no asombra las edades de la cual todavía podría engendrar hijos. Porque los descendientes, hermanos míos, de Adán, a través de Set,
Podemos ver que en Génesis 3:5 Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y dice la palabra que fueron los días de Adán después de engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. Así que Adán vivió 930 años y murió. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso el nombre de Set. Y como digo yo, hermanos míos, el nombre como Set, que ya tenía la imagen caída y semejanza a Adán, también, hermanos, la tenemos cada uno de nosotros, esa imagen de Adán, del hombre caído. Aleluya. Porque todos somos hijos e hijas de Dios. Y todos somos hija y hija de Adán. Nacido, caído como Adán. Hemos nacido caído en el pecado como Adán, de nuestro nacimiento. Y eso podría ser, redundamente decirlo, por toda persona que ha nacido a la imagen y semejanza de Adán, excepto Cristo Jesús. Aleluya. Por eso que Adán engendró hijo e hija. Esto nos dice que Adán tuvo muchos otros hijos y otras hijas, que no estaba precisamente mencionado en las Escrituras, pero las hijas se convirtieron en la esposa de los hijos de Adán. Y Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero cuando cayó engendró un hijo a su propia imagen como pecador y contaminador, frágil, miserable, mortal como él. Pero no solo un hombre como él, que consiste en cuerpo y alma, sino un pecador como él. Esto fue lo contrario, hermanos míos, de esa semejanza divina en la que Adán fue hecho. Habiendo perdido, no pudo transmitirlo a su semilla, hermanos míos. Adán vivió en totalidad de 930 años y luego murió. Y de acuerdo con la sentencia que se pronunció, al polvo volverá, de polvo Dios te escogiste y al polvo volverá. Y ahí la palabra estaba de acuerdo a que se pronunció esa palabra, al polvo volverá. Aunque no murió el día que comió fruta prohibida, en este mismo día se convirtió en un mortal. Entonces comenzó a morir toda su vida, después fue solo un aplazamiento, una vida perdida, condenada, fue una vida agotadora y moribunda, porque la vida del hombre que está muriendo gradualmente. Cuando vemos en el libro de Génesis 5:32, ahí vemos Noé que se convirtió en un orgulloso papá cuando tenía solo 500 años. Y cuando vemos Génesis 28:32, vemos también que de Lamec a Noé, vemos a ver algo, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y le puso el nombre de Noé. Y dijo: este nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos en la tierra, que Jehová maldijo. Después que engendró a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijo e hija. Así todos los días de Lamec fueron 667 años y murió. Pero Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y vivió Lamec 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Pero a comparar de Noé, a los 500 años Noé engendró Sem, Cam y Jafet. Y ahí vemos que tuvo hijo y le puso el nombre Noé. Si estas genealogías son consecutivas, sabemos que Set murió cuando Noé tenía 14 años. Noé pudo haber conocido al hijo de Adán,
Es notable que Noé pudo haber conocido y hablado con Enoc, el nieto de Adán, y con su otro nieto también, después que Adán y Eva tuvieron hijos y hijas después de Caín y Abel, Set. Es posible, incluso probable, que Noé hablaría con alguno de los hijos y las hijas anónimos de Adán y Eva. Pero la palabra que me golpea en mi mente cuando Dios dice y murió, fulano de tal, y murió, vivió y murió. Eso es el énfasis abrumador que se encuentra en Génesis 5. Es todos estos hombres que murieron, todos ellos estaban bajo del pecado y todos sujetos a la muerte. Algunos de ellos, muchos de ellos fueron grandes hombres de Dios, pero ninguno de ellos será el libertador. Ninguno de ellos será el libertador que Dios había prometido. Y esta es la gloria más grande del mundo primitivo que tenía el hombre bueno, sabio, santo al mismo tiempo. No debemos de pensar que estos no son los hombres comunes, de persona común, pero justo y junto a Cristo. Pero junto a Cristo y Juan el Bautista, ellos fueron los héroes más destacados de este mundo y han producido. Y al último día vamos a contemplar y admirar su grandeza. Matusalén, el nombre Matusalén significa él muere. Hay un dardo, un envío a saber del diluvio que vino en el año en que Matusalén murió. Y vivió Matusalén 969 años, en el tiempo más largo que cualquier hombre haya vivido en la tierra, pero el hígado más largo debe morir al final. Noé significa también descansos. Sus padres le dieron ese nombre con la perspectiva que sería una grande bendición para su generación. Y podemos observar la queja de sus padres sobre el calamitoso estado de la vida humana por la entrada del pecado y la maldición del pecado. Porque toda nuestra vida, hermanos míos, toda nuestra vida se pasa en el trabajo y en nuestro tiempo y se llena de continuar la fatiga, acumulando fatiga, habiendo Dios maldecido en la tierra, es tanto lo que alguno puede hacer con el mayor cuidado y dolores para obtener un duro sustento que no consuele. Por eso significa no solo este deseo perspectiva de los padres, generalmente tiene sus hijos que serán consuelo y ayuda para aquello a que menudo demuestre lo contrario, sino que también significa una perspectiva de este largo y más allá, que es Cristo nuestro. Cristo es nuestro Dios. Cristo es Cristo nuestro, es nuestro cielo. Necesitamos mejores consuelos en nuestro trabajo y nuestra tristeza de los parientes más queridos y de los hijos más prometosos, que buscaremos y encontraremos solamente consuelo en Cristo Jesús. Por eso que esa nota bíblica de hoy y el tema de una posibilidad de una posible reconciliación de los resultados de la investigación científica de las Escrituras no podría ser un desafío mayor, hermano, por el que la larga vida y la larga edad de la cual estos hombres pudieron engendrar los hijos, basta para sospechar que las Escrituras, a partir de los primeros capítulos de la Biblia, pero de hecho, los problemas que se presenta en la genealogía que se encuentra en Génesis 5 y en Génesis 11, capítulo 11, son tan notorias, difíciles, que han sido exhibidos por Ciclo como ejemplo primordial de las imposibilidades cronológicas de la Biblia. Pero sin embargo, se pueden resolver estos tipos de inquietudes. Algunos principios claros usados por los autores de las Escrituras para construir genealogía. Estos principios incluyen lo siguiente:
Primer punto, la contradicción es una regla general. Por ejemplo, que se encuentra 2 del Rey 8:25, que habla de sanidad de su lepra o de la realidad que estuvo en lugar antes de los 2 elementos. Es claro que sigue siendo posible que el rey tuviera esta conversación con Giezi cuando el antiguo ayudante del profeta, ya que era leproso, y el rey simplemente mantuvo su distancia. Alguno piensa que esta conversación quizá tuvo después que Giezi se volvió leproso. El rey pudo haber tenido una curiosidad insaciable de conocer la historia privada de un hombre que hacía cosas tan increíbles y que podía obtener esa información, sino que su propio siervo confidencial del profeta. Y le estaba diciendo: te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Tal vez su motivo no era más que una pura curiosidad. Sin embargo, sería siendo un testimonio significativo para el rey de Israel. Él sabía que Dios estaba en las acciones de Eliseo, las evidencias, él estaba mirando las evidencias que también estaban en la palabra de Eliseo. Y mientras él estaba contándose al rey, la mujer vino a hacer su petición en el momento exacto en que Giezi le estaba contando al rey sobre el milagro asociado con la vida de ella. Este fue un tiempo perfecto designado por Dios. Al ser devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra le servía, le dejó el pueblo hasta ahora. El rey entendió que si Dios divinamente no apoyaba a esta mujer, entonces también tenía sentido que él le apoyaría y respondería a su petición. Pero finalmente la obediencia de esta mujer a la palabra de Dios no fue penalizada. Esta acción contrastó notariamente con el robo de la tierra por parte del padre de Joab, Acab. Por eso un nuevo rey en Siria, se trata de un nuevo rey en Siria. Por eso que Eliseo, en Primera del Rey 7:9, Eliseo es cuestionando por venidad. Eliseo sí fue luego a Damasco en Benaidá. El rey de Siria estaba enfermo, el cual dijeron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey le dijo a Salé: toma en tu mano un presente y ve a recibirle al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciéndole: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó a hacer en sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante del rey y dijo: tú, hijo de Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y el varón de Dios ha venido aquí. Los líderes de Siria una vez trataron de capturar o matar a Eliseo, como Dios libró. Trataron de matar a Eliseo, pero Dios los libró. Con un milagro, el profeta tantas veces ahora era respetado, bienvenido en la corte del rey de Siria, y fue especialmente bienvenido debido a la enfermedad del rey. Y el servitor del rey tomó en tus manos un presente, y le dio el presente que tenía en sus manos. Queriendo saber el resultado de su actual enfermedad, del rey de Siria le preguntó al profeta. Con su extravagante regalo hizo que le pudo para motivar un mensaje favorable. Ya sea que el profeta lo haya recibido o no se menciona aquí, pero lo más probable es que no debido a su antigua práctica. Porque las razones que entonces influyeron a él ahora tenía el mismo peso. Por eso que aquí vemos una cosa clara, una enigmática revelación de Eliseo. Eliseo le dijo: ven, dile, seguramente sanará.
seguramente sanará. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Pero el varón de Dios le miró fijamente y detuvo hasta hacerlo lo murgiase. Luego lloró, y el varón de Dios entonces le dijo a Aser: ¿por qué llora mi señor? Y respondió: porque sé el mal que harán los hijos de Israel a su fortaleza, pegada a fuego, a sus jóvenes matará con espada y estrellará a sus niños y abrirá el vientre de sus mujeres desde que esté embarazada. Aser dijo: ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grande cosa? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Ve y dile, seguramente sanará. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Pero Dios le dijo a Eliseo: hermanico mío, una perspección no solo respetó la salud del rey de Siria, también vio la inevitable maquinación política desarrollaría en última instancia ordenada por Dios. Por eso que Eliseo dijo correctamente que el rey sanaría de su enfermedad, pero sin embargo también vio el mismo siervo con el que estaba hablando en este momento una maquinaria, un asesinato que tomaría el trono. Así es como la afirmación de Eliseo fue verdadera. El rey ciertamente se recuperó de su enfermedad, pero también murió pronto, pero no por enfermedad. Y el varón de Dios lo miró fijamente: sé el mal que hará. Esto fue una dramática personal confrontación entre este profeta y el alto oficial del rey de Siria. Eliseo lo miró fijamente, pero tenía un conocimiento profético del evento venidero y de cómo este hombre atormentaría a Israel en el futuro. Por eso que el profeta lo miró fijamente y durante mucho tiempo a los ojos de Aser. Parecía que miró mucho más dentro del alma del hombre que cualquiera otro, tal vez más que lo que el mismo hombre estaba consciente. Luego lloró el varón de Dios, porque Dios le dijo a Eliseo más cerca de la situación próxima de lo que él quería saber. Él le mostró al profeta que el mensajero del rey Aser, después que tomara el trono del presente rey de Siria, haría mal a los hijos de Israel. Por eso que el don y el llamado profético de Eliseo a veces es más una carga que una bendición. Podría ver claramente lo que sucedía en Israel a través de Aser, pero era incapaz de detenerlo. Mientras más cerca vivimos de Dios, más merecemos ser conocidos como hombres y mujeres de Dios. Más influirá nuestra lágrima por la caída de las hijas de nuestro pueblo. Sus lágrimas eran por sí mismas señales de su comprensión de la necesidad de esos severos juicios que deben caer sobre la nación culpable, pero también era el resultado de su profundo amor por su pueblo. Y ahora te hago una pregunta. Estaba diciendo este hombre: ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grande cosa? Tal vez Aser había planeado este asesinato y simplemente actuó como si no supiera nada delante del anuncio de Eliseo. Tal vez aún le había planeado, no conocía la maldad y la actitud de su propio corazón. De cualquier manera, hermanos míos, sus ofensas fue inapropiada. El debido de haber tomado esta advertencia como una oportunidad para ser confrontado y haberle el bien y haber de voltear la acusación hacia Eliseo. Nuestra ignorancia, hermanos míos, de la depravación de nuestro propio corazón es un hecho
alarmante. Y Hazael no creó que eran lo suficiente malo como para hacer alguna de las cosas que se anticiparon aquí. Pero aquí llamó a ustedes y apeló a ustedes, hombres y mujeres cristianos. Si cualquiera le hubiera dicho que amaría tampoco a su Salvador como le ha hecho, si cualquiera profeta le hubiera dicho que la hora de su conversión que le serviría tan divinamente como le había dicho, no hubiera creído, válgame Señor. Por eso, hermano mío, que Jehová le ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Tal vez, hermano mío, tal vez se pregunte si Eliseo debió hacerlo, dicho esto a hacer. Tal vez piense que puso en marcha el cumplimiento de una profecía que en realidad inspiró el asesinato del rey de Siria. Pero sin embargo hay muchas razones para pensar que Eliseo hizo exactamente lo correcto cuando le dijo a Hazael. Eliseo no le dijo a Hazael cómo morirá el rey. No lo reveló que sería a través de un asesinato. Pero Eliseo no le dijo a Hazael cómo se convertirá en el rey de Siria. No le dijo que le asesinaría al rey. Eliseo fue en contra de su propia compasión y interés patriótico. Al decir esto a Hazael, lo que hace más probable que lo haga hecho incitando por Dios. Por eso que Eliseo tal vez esperaba que esta increíble profecía tocara el corazón de Hazael y lo alejaba del mal que podría cometer después contra Israel. Por eso que en realidad Dios conocía las acciones de Hazael, pero no le hizo que Hazael lo hiciera. Fue absolutamente predicho que Hazael sería el futuro rey de Siria. El profeta conoció el hecho bastante bien y claramente, dividió los medios de otra manera, porque miraría en la cara de Hazael y lloraría. Dios sabía en antemano que la maldad que haría cuando llegara al trono, sin embargo, era previsión, no interfirió en el más mínimo grado con su libre albedrío. Por eso que la nación vio el asesinato del rey de Siria. Hazael fue y vino en su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él contestó: me dijo que seguramente sanaría. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael reinó en su lugar. Me dijo que seguramente sanaría. Esto pudo haber sucedido si el malvado Hazael no hubiera cometido el asesinato. Él habla de la respuesta del profeta en media. A darle seguridad a su amo, podría obtener una oportunidad más adecuada para ejecutar su traicionero plan. Pero dice que murió. Hazael hizo una mala interferencia de la profecía de Eliseo y tomó el trono. Él debió haber tomado el anuncio del profeta como una advertencia para examinar su propio corazón. Tal vez, hermano, en eso actuó con mucha maldad. Fue totalmente responsable por sus acciones, porque la predestinación de Dios no destruye el libre albedrío del hombre, ni alineajera la responsabilidad del pecado. Es verdad, el asunto de la salvación, cuando Dios viene a salvar, su gracia gratuita prevalece sobre nuestro libre albedrío. Pero en cuanto al pecado, el hombre es libre en el sentido más amplio del término. Nunca es forzado a hacer ninguna obra mala, sino que es dejado para que sigan las pasiones turbulentas de su propio corazón corrupto y que siga con las tendencias predominantes de su propia naturaleza depravada. Porque una antigua anticipación asiria llama la inscripción de Berlín, dice: Hazael, el hijo de Naire, tomó el trono. Esta dominación indica que él fue un usurpador sin ninguna línea dinástica. Y ahí podemos ver
2 nuevos reyes en Judá. El rey de Joam sobre Judá. En el 5º año de Joam, hijo de Acam, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joam, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acam, porque una hija de Acam fue su mujer. Y él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David y a su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Pero en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron al rey sobre ellos. Pero Joam, por tanto, pasó a Sari y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le había sitiado, y los capitanes de los carros y de los pueblos huyó a sus tiendas. No obstante que Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy, pero también se rebeló Libán. En el mismo tiempo, los demás hechos de Joam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas o de los reyes de Judá. Y durmió Joam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo. Ocasías, su hijo, comenzó a reinar Joam, hijo de Josafat, rey de Judá. Por eso, hermanos míos, que las historias de los reyes de Judá se detuvo en Primera de Rey 22:50, que cuando Josafat, el hijo de Asa, terminó su reinado de 25 años y su hijo Joam llegó al trono. Ahora retomamos la historia de Joam otra vez. Este rey, Joam de Judá, no debe ser confundido con el rey Joam de Israel, mencionado en el segundo libro del Reyes, capítulo 3. Este Joam es nombrado de este pasaje en el siguiente, cuando dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Esto no fue un cumplimiento, hermano mío, mientras que el reino de Judá tuvo una mezcla de reyes temorosos de Dios y reyes perseveros del reino del norte, del reino de Israel. No tuvo sino reyes malvados rechazando a Dios. Ahí podemos ver que en los cronistas agrega que Joam hizo pecar a todo Judá conforme a la religión de los cananeos, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 11, porque una hija de Acam fue su mujer. La preceptiva de Joam no fue una sorpresa, considerando cuánto se dejó influenciar, hermanos míos, por la casa de Acam. Tal vez este matrimonio tuvo sentido, hermanos míos, tuvo un sentido este matrimonio política, socialmente, pero fue una calamidad espiritual para Judá, porque el padre de Joam arregló su matrimonio con la hija de Acab y Jezabel, cuyo nombre de Atalía, para poder conservar su trono, asesinó a sus numerosos hermanos y a otros muchos más líderes, que se encuentra en el primer libro de Crónicas 21, capítulo 21, y a partir de versículo 1 a 6. Y por eso que Josefo se extiende sobre esto indicado que cometió los asesinatos incitados por la Atalía. Tal vez alguna persona ha pensado que el matrimonio entre las familias reales del reino de Judá y del reino de Israel levantaría el reino de Israel espiritualmente. No funcionó de esta manera, hermanos míos. A veces que esto ocasionó la ruina espiritual del reino de Judá, porque todo fue el resultado de su mal aconsejamiento y alianza con la espía casa de Acam. Lo que sembró cosecha, y su posteridad fue hecha para cosecharlo en la realidad de la manera más terrible. Por eso que la palabra dice que todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David.
La implicación es que el mal de Joam era lo suficiente grande como para justificar semejante juicio, pero Dios lo retuvo para ser fidelidad a su ancestro David, porque la lámpara era más que un símbolo de vida y de testimonio, recordaba al oyente del pacto. Por eso que en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Esto es la evidencia de la debilidad del reino de Joam. Él pensó, hermano mío, él pensó que la alianza matrimonial con Acab y el reino de Israel haría que Judá más fuerte, pero este acto de desobediencia no lo hizo, lo hizo más débil en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, y durmió Joam con sus padres. Él murió y fue enterrado en Jerusalén, pero no estaba honrada su tumba a sus ancestros, porque aquí vemos que Elías le escribió a Joam una carta condenándolo por sus pecados, prediciendo que vendría juicio sobre él y desastre sobre la nación. A la edad de los 40 años, Joam fue golpeado de una enfermedad fatal en el intestino y murió con terribles dolores. Él es uno de los reyes menos queridos de todos los reyes de Judá, exaltado por Jehová. Fue por su maldad puesto sobre su tumba deshonrosa. Y aleo que podemos ver sobre el reinado de Ocosías sobre Judá. La palabra dice que en el año 12 de Joam, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joam, rey de Judea. De 22 años era Ocosías. Tenía 22 años Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de sus madres, Atalia, hija de Omri, rey de Israel, anduvo en el camino de la casa de Acab, y él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová como en la casa de Acab, porque era el yerno de la casa de Acab. Fue en la guerra con Joam, hijo de Acab, a Ramot de Calán contra Ser, rey de Siria, y los sirios hicieron a Joam, y el rey Joam se volvió a Geser para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y él descendió Ocosías, hijo de Joam, rey de Judea, y visita a Joam, hijo de Acab, en Geser porque estaba enfermo. Y comenzó Ocosías, hijo de Joam, rey de Judá, en la corta vida en el reino de Jehová, solo reinó 8 años y murió a los 40 años de edad. Debe de haber sido una advertencia para Ocosías. Su breve reinado de un año muestra que fue uno menos bendecido que su padre Joam, porque Ocosías sucedió a sus padres Joam en el crítico año 841 antes de Jesucristo. Sobreviviría de la crucial ola del elemento político que ondaría al oriente próximo en este año. Ciertamente en el 841 antes de Jesucristo, en Salmanasar de Asiria, aproximadamente 859 a 824 antes de Jesucristo, por lo menos fue capaz de romper la coalición de los salidos del oeste con quien había peleado anteriormente una larga serie de batallas. Y él tenía 22 años. Esto era el desacuerdo con donde se dice que Ocosías llegó al trono cuando tenía 42. Estoy convencido de la lectura que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 22, es un error que deberíamos de leer allí como 22 a vez de 42. Hay algún escritor antiguo que cualquier tipo de, particularmente eso que han escrito sobre el asunto de la historia crónica, cuya obra haya sido transmitida a nosotros libre de errores similares debido a la negligencia de los transcriptores. Y ahí dice la palabra que fue en la guerra con Joam, hijo de Acab, Ramot de Galaad, contra Aser, el rey de Siria. Su cercanía asociado con la malvada casa de Acab
se convirtió en una alianza de guerra con Israel, como Siria, su conexión con la familia de su madre, que ella era hija de Acán con Jezabel. Era tan fuerte la sodalidad que fue de visita al herido y al enfermo rey de Israel, a Jehová. Y dice que reinó 40 años en Jerusalén. Fue un largo reinado, bendecido en su mayoría. Joás se quedó corto en su compromiso total que la congregación completa, pero se avanzó por la causa que de Dios en el reino de Judá. Por eso que la palabra va diciendo más debajo que Joás, hijo, lo recto antes de los ojos de Jehová, hació lo recto todo el tiempo que dirigió el sacerdote Joaía. Esto implica que cuando el sacerdote Joaía murió, Joás ya no lo hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. No dice la palabra que se volvió a la idolatría cuando murió Joaía. Y le siguió el juicio. Después de la muerte del consagrado sacerdote, Joás cayó en las manos del consejero y malvado, que se voltearon en su corazón las prácticas cananinitas. Por eso que la palabra dice: los lugares altos se quitaron. Esto indica que Joás puso en marcha una reforma a media y no reforma total de la adoración a Israel. No llevó a cabo la tarea más difícil, que quita los lugares altos. El pueblo era tan extrañamente adicto a los lugares altos que los reyes anteriores, aunque fueron hombres de edad más madura, el gran poder y valor finalmente asentado en sus tronos, no pudieron quitarlo. Por lo tanto, no es un extraño que Joaía no podría quitarlo en este tiempo. Por eso que la palabra dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Masía, hijo del gran reformador Joás, continuó con el reinado generalmente temeroso de Dios, iniciado por su padre. Él tuvo un buen comienzo, apegado alternamente en la ley, pero hubiera sido muy bueno para él y para su reino haber seguido como inicio. Pero la palabra dice: aunque no como David su padre hizo conforme todas las cosas que había hecho Joás a su padre. Ahí podemos ver una comparación. Estaba comparando con Joás. Amasías consigue fríamente con su política. Sin embargo, alguna de estas políticas permitieron concesión, tal como acceder a los continuos sacrificios de las ofrendas y licencias en los lugares altos. Comparado con David, el rey más grande del reino sobre el pueblo de Dios, desde el punto de vista humano, Amasías no estuvo su altura. La constantemente repetida historia de la esleira limitada es cortada otra vez. Por eso que en la palabra dice: él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Las reformas del rey de Josías fueron maravillosas, pero no fueron un avivamiento duradero. Su propio hijo Joacás no siguió en sus caminos rectos. Joacás, Yahvé se ha apoderado. Era probablemente su nombre de trono, su nombre personal era Salum. Y dice en la palabra: la práctica de la primogenitura fue anulada en la vista que su hermano mayor Elisamán mostró tendencia anti-Egipto. Por eso que su nombre es omitido entre los ancestros de nuestro Señor, que se encuentra en Mateo capítulo 1, lo cual pudiera implicar que Dios nos reconoce a Joacás, la elección del pueblo, como el sucesor de un sentido verdadero, porque la palabra dice: y lo puso preso para un aseo. Por eso que después de la derrota del rey Josías en la batalla, Faraón fue capaz de dominar Judá y hacer un reino vacío, en una defensa, hermano, contra el creyente imperio de Babilonia. Pero por eso que la palabra dice: el impulso sobre la tierra una multa, puso sobre el trono de Judá un rey titente, un hermano de Jocoás, Elicacén, renombrado Josim. Por eso que este resumen de los 2 milenios enteros de 2 pasos gigantes, Jesucristo como hijo de David, alrededor de 1000 años antes de Jesucristo, hijo de Abraham, alrededor de 2000 años antes de Jesucristo. Con frecuencia el significado de engendrar, hijo de padre, aún dar luz a un hijo, tiene matices especial indicado por el contexto. Engendrar francamente no significa más que convertirse en antepasado de ser padre. Con frecuencia significa
significa ser abuelo o bisabuelo, no es importante. Es que la próxima persona clave descendía del varón llamado padre. En el texto, la forma usada por Génesis 5 y 11, capítulo 5 y 11, una fórmula estero típica, que la edad del patriarca cuando nació su hijo, el número de los años que vivió después del nacimiento, es el hijo de luego que el número total de los años que vivió hasta la muerte. El asunto de la función, esto numeroso es que lo que distrae nuestra atención aquí, hermano mío, lo que trae nuestra atención aquí, ya no se dice que Silpa dio la luz a su nieto, tampoco Bilá también dio su luz a su nieto. Es evidente que un uso legítimo de estos números en la genealogía podría significar que fuera pariente alejado, pero y en este caso la edad es la edad cuando nació este niño, no nombrado, de cuál descendió más adelante, pero la edad dada para el padre cuando nació el hijo debe consistir en el año real que veremos más adelante, porque la fusión se produce no cuando da el número de los años reales que tenía el padre cuando nació el hijo, que ocurre cuando se da el nombre del próximo descendiente digno de mencionar en lugar del hijo inmediato. Pero las edades tienen la función de indicar que los efectos de la caída en el pecado todavía había afectado a la facultad de genética de la humanidad, tanto como en la época más reciente, porque lo mismo se aplica, por supuesto, la longevidad humana en el nombre de Jesús. Porque el hecho, hermano mío, el hecho que ese registro desea enfatizar esta triste mortalidad de los hombres y de las mujeres a la raíz del pecado y del jardín del Edén. Porque la palabra dice, hermano mío, y murió. Resuena por las páginas de la Biblia hasta llegar a Enoc, que fue llevado al cielo. Sería poco probable que la tribu entraría de Enoc fuera llevada al cielo, así que nos quedamos con las ideas que realmente debería representar al individuo. Otro razonamiento que también fracasó eran los años, representaba un sistema contrameses o algo por el estilo. Según esta teoría de los años reducía por un factor de total de 930 años, que Adán se podría reducir a una cifra más manejable o creíble. Por eso que hoy en día hay personas que viven entre 80, 90 años, 95, 66 años, pero esta teoría se ve un problema, y se ve un problema. Cuando Nacor se convierte en padre, Taré a los 29 años de edad. Y esto patriarca espera que dé la fecha bíblica, pero al inicial de la raza humana, la razón de que estaba Abid como una advertencia es clara. La Biblia nunca suma estos números, no es que en la Biblia nunca no se suma los años. Están los 430 años de esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Pero el pueblo de Dios salió de Egipto precisamente el día que se cumpliera 430 años de haber vivido allí. Por eso que la Pascua, como una observancia para guardarla, en el tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto, fue de 430 años, y pasaron los 430 años en los mismos días todas las huestes de Jehová. Salieron de la tierra de Egipto en la noche de guardia para Jehová, la noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Y esta noche debe guardarla para Jehová, porque todos los hijos de Israel en su generación, y pasado los 430 años en el mismo día, aparentemente el éxodo de Egipto comenzó el mismo día del calendario 430 aniversario del tiempo de Israel en Egipto. Es una evidencia notable que Dios a menudo cumple las promesas en los aniversarios de los eventos previo o profetizado. Por eso dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto.
Dios hizo que este evento fue un memorial en su obra redentora para Israel. En ese sentido, la liberación de Egipto fue el evento cruciforme del Antiguo Testamento. Salieron de esa tierra de Egipto porque la frase, hermanos míos, salieron de la tierra de Egipto se repite 56 veces en la Biblia. Después de este punto, Dios quería que su pueblo recordaría la liberación de Israel de Egipto. Los hijos de Israel partieron sin demora a una multitud mixta, lo acompañaron. Algún tal vez estaba dispuesto a dejar sus pueblos devastados por las plagas, otro por curiosidad quizá, alguno por amor hacia ellos en su religión, pero siempre hubo entre los israelitas quien no era verdadero israelita. De la misma manera todavía hay hipócritas en las iglesias. Hoy en día no son todos cristianos o israelitas, hay hipócritas en las iglesias. Por eso que este gran evento que ocurrió 430 años después de la promesa hecha a Abraham, durante tanto tiempo la promesa de un asentamiento no se había cumplido, pero aunque las promesas de Dios no se cumplan rápidamente, lo será en su tiempo. Esta es la noche del Señor, esta es la noche notable que debe celebrar en todas las generaciones, porque la grande cosa que Dios hace por su pueblo no debe ser solo por un motivo asombroso, por un poco de día, sino que debe de recordarse a lo largo de todas sus edades, especialmente la obra de nuestra redención por Cristo. Esa es la primera noche de la Pascua, fue una noche del Señor digna de ser observada por la última noche de la Pascua, en la que Cristo fue traicionado y a la que la primera Pascua junto con el resto de la ceremonia judía fue abolida. Fue una noche del Señor mucho más digna de ser observada. En este momento un yugo más pesado que el de Egipto fue roto de nuestro cuello y una tierra mejor, hermano mío, de la que Canaán se nos presentó. Y voy a concluir con esto. Fue una redención para ser celebrada en el cielo por los siglos de los siglos. Hasta aquí, hermano, la nota bíblica de hoy. Pienso que usted ha entendido lo que Dios, esta nota que he podido ver con ustedes, lo que Dios quería hablar por nosotros, que el hombre tiene que morir por culpa del pecado. Tenemos una longitud de vida aproximativa, si llega a 80, 90 años, le demos gloria a Dios por los años que nos presta, pero no hay remedio. El cuerpo, la carne, todo lo que es de la tierra, como dice la palabra, tiene que regresar al polvo. Aleluya. Y tenemos que vivir como ha vivido Adán. Adán vivió tanto tiempo, por nosotros poco tiempo. Por eso te digo en esta tarde, dándole la gracia a Dios por la vida que nos presta y por los años que nos queda vivir en la tierra. Todo se lo merece Él, porque es el justo. Hemos sido tirados del polvo, cogidos del polvo y haremos otra vez de nuevo al polvo. Amén. Sin decir más nada, hermano, que Dios os bendiga y os digo al próximo programa en Radio Palabra Viva, Nota Bíblica, que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes, que el Espíritu Santo os acompañe donde vayáis y os digo al próximo programa, Shalom.